¿Y si la muerte no fuera el final? ¿Y si alguien te dijera que existe un lugar donde los muertos pueden volver a la vida, pero con un precio? Imagina que tienes el poder de traer de vuelta a alguien que has perdido. ¿Lo harías? ¿Hasta dónde estarías dispuesto o dispuesta a llegar para evitar el dolor de la muerte? Pero, más importante aún, ¿podrías soportar las consecuencias? Hoy nos sumergimos en una de las historias más perturbadoras de Stephen King. Un relato que no solo juega con el horror sobrenatural, sino con nuestros miedos más profundos, la pérdida, el duelo, la desesperación y el precio que pagamos cuando nos negamos a dejar ir. Bienvenidos al Cementerio de Animales, un libro que redefine el terror y que, una vez que lo leas, jamás lo olvidarás. La historia sigue a la familia Creed, Louise, su esposa Rachel, sus hijos Ellie y Gage y su gato George, quienes se mudan a una nueva casa en Ludlow, Maine. Todo parece perfecto: un nuevo hogar, una vida tranquila y un futuro prometedor. Sin embargo, en el bosque cercano hay algo inquietante: un cementerio de mascotas mantenido por generaciones de niños del pueblo. Y más allá de ese cementerio, oculto entre los árboles, se encuentra algo mucho más oscuro y peligroso. Su anciano vecino, Judd Crandall, le advierte a Louise sobre este lugar, pero también le revela su secreto. Hay una tierra ancestral, usada por los indios Mi'kmaq, donde lo que muere puede volver a la vida. No tarda mucho en ponerlo a prueba. Cuando el gato de Ellie, George, muere atropellado, Judd guía a Louise hasta el antiguo cementerio Mi'kmaq. Y al día siguiente el gato está de vuelta, pero hay algo diferente en él. Huele a muerte. Su mirada es vacía y su comportamiento es inquietante. El horror alcanza su punto más oscuro cuando el pequeño Gage es atropellado por un camión. Devastado por el dolor, Louise toma la decisión desesperada: desentierra el cadáver de su hijo y lo lleva al cementerio Mi'kmaq. Lo que regresa no es el niño dulce que perdió, sino algo monstruoso. La tragedia se desencadena y el final de la historia es uno de los más escalofriantes en la obra de Stephen King. Vamos a analizar un poco a los personajes. Louise Creed es el protagonista de la novela y un personaje bastante complejo. Como médico, está acostumbrado a lidiar con la muerte, pero cuando el doctor toca su propia vida, no es capaz de aceptar la realidad. Su descenso a la locura es el motor de la historia. Empieza como un hombre racional y termina cruzando límites impensables. Rachel Creed. Rachel es el reflejo del miedo a la muerte. Su trauma infantil por la muerte de su hermana Zeida la convierte en una mujer que evita hablar sobre la mortalidad. Su papel es crucial, ya que representa la resistencia a enfrentar lo inevitable, algo que contrasta con la obsesión de Louise por desafiar la muerte. Judd Crandall. Judd es el vecino anciano que presenta a Louise en el secreto del cementerio. Es un personaje que representa la sabiduría y la advertencia, aunque actúa como una figura paterna. También es responsable directo de los horrores que suceden. Su historia con el cementerio demuestra que la muerte no se debe desafiar. Querido Gage. El pequeño Gage es el epicentro de la tragedia. Su muerte es el punto de quietud de la historia y su regreso es uno de los momentos más escalofriantes de la novela. Su transformación en un ser diabólico simboliza la advertencia central del libro. Lo que regresa de la muerte nunca vuelve igual. George, el gato. George es el primer aviso de que algo está mal con el cementerio. Su resurrección no es violenta, pero sí que es inquietante. Su cambio de comportamiento es un presagio de lo que sucederá con Gage. En cierto sentido, es un reflejo de lo que ocurre cuando intentamos retener lo que ya se ha ido. Temas principales: el miedo a la muerte,
El libro explora la negación de la muerte y cómo ésta puede llevar a decisiones desastrosas. Luis es incapaz de aceptar la pérdida y eso lo conduce al horror. La naturaleza del duelo. Cada personaje se enfrenta al duelo de manera distinta. Luis busca revertirlo, Rachel lo evade, Jude lo acepta. King nos muestra que la muerte es un proceso inevitable y que intentar revertirlo solo trae sufrimiento. El destino y las consecuencias de nuestros actos. Desde el inicio, la novela sugiere que hay fuerzas más allá del destino y de nuestro control. A pesar de las advertencias, Luis insiste en desafiar la naturaleza y pagar el precio por ello. El concepto de lo sagrado y lo profano. El cementerio Micmac representa un poder más allá del entendimiento humano. Al igual que en muchos mitos y leyendas, hay lugares que no deben ser profanados, y la historia de Louise Creed es una advertencia sobre lo que sucede cuando cruzamos esos límites. Y es que Stephen King construye un relato lleno de tensión, usando un ritmo que va en aumento hasta un clímax impactante. Su estilo es inmersivo y logra que el lector sienta la desesperación de los personajes. Además, su caracterización es excepcional. Nos hace sentir el amor de Luis por su familia, su dolor, su esperanza y, finalmente, su horror. El uso de lo cotidiano mezclado con el horror es una de las mayores fortalezas que King nos muestra. Nos presentamos en la vida de una familia normal y poco a poco la sumerge en lo macabro, haciendo que el terror sea aún mucho más efectivo. Valoración personal. Cementerio de Animales no es solo una historia de terror, sino que también es una obra que nos enfrenta a nuestros miedos más profundos. No se trata de sustos baratos, sino de un terror psicológico que se queda con nosotros mucho después de cerrar el libro. Uno de los aspectos más inquietantes de la novela es que nos obliga a preguntarnos qué haríamos nosotros en el lugar de Luis. La historia nos confronta con la realidad de la pérdida y la desesperación y nos muestra que a veces el amor puede llevarnos a tomar decisiones muy terribles. Es una de las novelas más oscuras de Stephen King y su final es demoledor. Nos deja con una sensación de que hay cosas que son inevitables y con la certeza de que en la lucha contra la muerte el ser humano nunca gana. Y bueno, podremos preguntarnos, ¿hasta dónde llegarías por amor? El verdadero terror de Cementerio de Animales no son los muertos que vuelven a la vida, sino la desesperación de un padre que no puede aceptar la muerte de su hijo. La historia nos recuerda que hay cosas peores que la muerte y que a veces dejar ir es la única opción. Si te ha gustado este análisis, si quieres más contenido sobre literatura, terror, análisis de obras literarias y también artísticas, de libros, suscríbete a este canal, El Universo de Orión, y activa las notificaciones, no lo olvides. Y dime en los comentarios qué harías tú si tuvieras la oportunidad de traer de vuelta a alguien que amas. Nos vemos en el próximo vídeo. No lo olvides, El Universo de Orión.